tocar el tema acerca del desafío de ser padres, pero no solamente como padres que engendran, ¿verdad?, sino el concepto de padres piadosos. Recién oraba nuestra hermana Esperanza, ¿verdad?, por los papás, y agradezco también su oración, mi hermana Esperanza, porque ya me sentía que yo era un robot, ¿ya? Porque en verdad los papás también tenemos sentimientos, ¿sí? Nos vemos duros por fuera, firmes, pero en más de una ocasión también podemos ser sensibles, no solo a las situaciones difíciles que se enfrentan en la familia, sino también sensibles al amor de Dios que ha sido derramado sobre nosotros. Normalmente las iglesias están compuestas por un mayor número de mujeres que de varones, ¿cierto? Y mucho de eso se debe también a la sensibilidad que los varones a veces, pocas veces pueden ejercitar o vivir en su vida. Fuimos hechos por Dios para soportar el rigor de la vida. Amén. Es diferente la manera de cómo el hombre ve la vida y cómo enfrenta las circunstancias. El varón siempre será más pragmático, más práctico en solucionar los problemas, y pocas veces se da tiempo para sufrir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fuimos hechos para solucionar problemas, para enfrentar la vida y para seguir adelante, ¿verdad?, aún en medio de grandes batallas y varias situaciones que a lo mejor son adversas. Por lo tanto, si hay algo bueno en los varones, es esa resiliencia, ¿verdad?, que se da particularmente cuando los varones somos dueños de casa, ¿verdad?, y tenemos la oportunidad y responsabilidad de sentirnos responsables de alguien. No se necesita solo engendrar para sentirse responsables, sino también hay varones que aún no siendo padres, biológicamente hablando, también son responsables de sobrinos, también como las mamás lo hacen, ¿verdad?, como también responsables de sus propios asuntos, de sus hogares, de los inmuebles. Normalmente cuando hay un varón en el hogar es el que tiene que cambiar el enchufe, aunque no sepa, pero se las arregla o contrata a alguien o lo hace él mismo, ¿verdad? Entonces, esas responsabilidades que el varón tiene que vivir va mucho más allá, ¿verdad?, de lo que podríamos definir como la vida normal de un varón, la cosmovisión de un varón. Y quisiera, hermanos, que me acompañaran algunos versículos bíblicos, porque sin duda nuestros hijos necesitan ver a un padre cuyos ojos están dirigidos hacia Dios. Es decir, esta es la principal característica de un padre piadoso, que los hijos puedan ver, aún con todas las fallas que podríamos tener como padres, que ellos puedan a la larga examinarnos, porque somos examinados por nuestros hijos todos los días. Amén, hermanos. Ezequiel en algún momento va a crecer y va a cuestionar a su papá Arturo. El Matías sí que ya no lo hace, ¿verdad? Pero papá, ¿verdad? De pronto uno deja de ser el superhéroe de Santiago, porque los hijos crecen y lo ven de igual a igual y empiezan en una etapa a encontrarnos todas las fallas. Y por cierto que tienen razón, ¿no? Pero llega a otra etapa, cuando los hijos maduran y ven lo difícil que es la vida, y les entra una admiración profunda por ese varón que hizo lo necesario para sacar la familia adelante. Amén. Hay muchos buenos ejemplos, como también hay malos ejemplos. No nos vamos a concentrar en los malos ejemplos, porque estamos hablando de padres piadosos, padres creyentes, padres que aman al Señor y por ende tienen, ¿verdad?, este compromiso de amar la vida y por supuesto amar a su propia familia, a sus hijos. Por lo tanto, un padre piadoso tiene sus ojos dirigidos hacia Dios y hacia el mundo, comprometido en servir al Señor a través de su trabajo. Está comprometido a través de servir al Señor, a través de la iglesia, a través de su comunidad, ¿verdad? También está comprometido mucho más allá,
Pero con la misma certeza los hijos necesitan ver a un padre apasionado por ser padre. Las descripciones bíblicas de la paternidad presentan a un hombre que anhela hacer el bien en el mundo, pero que también invierte enormes cantidades de energía en el mundo de su familia. No posee únicamente un trabajo de 8 a 6 de la tarde, es decir, eso no define a un varón o a un padre de familia. No es todo lo que hay que hacer como padre de familia, es decir, no solo dedicarse a trabajar, sino más bien también tiene un trabajo que es de 6 de la tarde, cuando llega a la casa, hasta las 8 que se va de la casa. Me recuerdo muy bien cuando, aunque sea poquito tiempo, mire que a veces hay trabajos tan absorbentes que el papá llega a las 9 de la noche y los hijos ya están durmiendo cuando son pequeños. Y muchos padres nos hemos perdido grandes momentos por la labor de tener que trabajar y traer el sustento al hogar. Pero nunca será una justificación el trabajo para abandonar la responsabilidad íntima con los hijos. Porque no se trata solo de proveer económicamente a la casa, sino más bien dar una seguridad emocional y espiritual al hogar. Porque cuando el papá está, ese papá creyente trae alegría al corazón de la familia. Cuando está ese papá creyente, no ese papá ogro, no ese papá maltratador, no ese papá del mal ejemplo, sino ese papá que aun cuando lo hemos perdido se añora, ¿verdad? Se echa de menos. Aun cuando la distancia a veces nos tiene, digámoslo, distanciadas, ¿verdad? Las familias, ya se empieza a extrañar el no verlo en la semana o una llamada y comienzan todas esas cosas, ¿verdad? Pero en realidad no solo basta con trabajar para proveer. Este es un llamado tan exigente como cualquiera de nuestras profesiones y mucho más que cualquiera de nuestros oficios, ¿verdad? Y con frecuencia es mucho más demandante, que incluye además las mañanas, las noches y los fines de semana. ¿Sabe quién se levantó? Y yo me siento un héroe. Cuando fue el terremoto del 2010, que azotó gran parte del país, yo no sé si usted lo recuerda, pero la tierra se hizo como que hizo una ola. Y me acuerdo que empieza el temblor y mi esposa me dice, está temblando pero fuerte. Y yo tengo sueño muy liviano y me siento rondín también porque siento un ruido afuera y despierto y empiezo a mirar por las ventanas en el segundo piso, así que tengo toda la visual. No sé si le pasa a todos los papás, pero yo estoy alerta aún en medio del sueño. Y me levanté ese día del 2010 y recuerdo que empezó a remecerse la tierra y me pongo a un lado a la Ninosca, que es mi hija mayor que está ahí, y a Lucas, imagínense Lucas de grande como está ahora. En el 2010 era pequeño y me lo coloco al otro lado y la tierra hace así como que nos sube y nos baja y con la adrenalina tuve la oportunidad de agarrarlo a los dos en brazos y sostenerlo hasta que pasara el terremoto. Digo que me siento un héroe porque ellos se perdieron el movimiento tal porque mi cuerpo los amortiguó. Y después reflexionando en ese solo acto de cuidarlos, de protegerlos, de que no les pasara nada. En la casa no se cayó ni una cuchara, ni un platillo, nada. No atiné a firmar el televisor ni nada, fui por los niños, que era lo que me preocupaba. Y yo sé que muchos de estos actos, casi como reacción involuntaria, es como una cosa, ¿verdad?, muy de reacción, usted los ha tenido también. Porque eso es innato en el varón. Eso es parte de lo que nos define como cuidadores, como protectores, como dueños de casa, como padres de familia. Amados, un padre necesita un reflejo y muchos de nosotros tal vez tuvimos un reflejo carente como para poder iniciar un trabajo familiar. ¿A quién lo preparan para ser padre? Dicen que a nadie, igual que a ser mamá, pero usted en las Escrituras encontrará suficientes consejos para ser un gran padre. Amén.
Y en esta tarde le estamos hablando a padres piadosos, es decir, a hombres temerosos del Señor, que aman al Señor y que desean cumplir su labor y su tarea. La descripción más extensa de la paternidad se encuentra en las Escrituras, especialmente en el libro de Proverbios. ¿Sabe por qué? Vaya por favor conmigo al libro de Proverbios capítulo 1. El libro de Proverbios se presenta de esta manera, versículo 1. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, ¿verdad? Se presenta Salomón a sí mismo. Dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio, equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y aquí el versículo 8 en particular justamente retrata cómo las palabras de un padre van dirigidas al corazón de su hijo que ha madurado. Y le dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Y comienza el proverbista Salomón a hablarle a su hijo personalmente. No se sabe cuál de sus hijos es al que le está dirigiendo, ¿verdad?, estas palabras. Pero si usted considera todo el libro de Proverbios, es como que si el papá le declaró una carta a un hijo de manera personal y les está dando los consejos necesarios para la vida completa. Se va a dar cuenta porque termina de la misma forma diciéndole a los hijos, especialmente a un hijo en particular, pareciera ser una carta personalizada. Todo el libro de Proverbios está lleno de versículos que hablan justamente de esta necesidad de instruir de un padre hacia su hijo. Es decir, estamos hablando del legado de un varón en la vida de su hijo, ¿verdad? Y está describiendo las necesidades que deben ser cubiertas. Por ejemplo, muchos elementos del libro nos recuerdan que Dios creó a los hombres para ejercer un dominio responsable en el mundo. El llamado al trabajo diligente. Amén. Varones, el Señor nos llama a ser trabajadores diligentes y no necios. Las instrucciones sobre los negocios y la agricultura aparece aquí, pero también aparece la imagen del Padre sentado a las puertas entre los ancianos de la tierra. Por ejemplo, aquí lo tenemos como una gráfica en el capítulo 31, versículo 23. Sin embargo, la estructura misma de Proverbios, el consejo afectuoso, persistente y sincero de un padre a su hijo, nos recuerda que el dominio masculino incluye también la responsabilidad de ser padres. Es decir, cuando habla acerca del dominio masculino, no está hablando acerca de la subyugación al género opuesto. No está hablando de género, sino más bien de la responsabilidad del varón en su porte varonil y como ejemplo de paternidad en el hogar. Los roles están claramente definidos porque no es una competencia entre hombres y mujeres, sino más bien de roles que están completamente definidos en las Escrituras, porque un padre es ejemplo no solo para el varón, sino también para la niña. Los hijos van a elegir de acuerdo a los patrones que tienen de la imagen de padre o de mamá. Eso es una realidad. Es decir, si usted es un buen o mal ejemplo, un mal o buen referente, van a buscar exactamente lo mismo en aquel que es su esposo o su esposa. Tal vez no sea la misma fisonomía, ¿verdad? Pero sí el carácter y la manera como fue tratado va a buscar ese mismo modelo. Por lo tanto, no puede ser defectuoso el modelo que nuestros hijos tienen delante. Hay mujeres que han sido padre y madre, ¿cierto? Pero también hay varones que han hecho las dos labores,
que han terminado de criar a sus hijos, porque más de alguno ha quedado viudo o fueron abandonados. Por lo tanto, la responsabilidad de ser padres, ¿verdad?, es altamente definitoria en la vida de un hijo en la posteridad. Por eso es que Proverbios 31 dice la admiración, ¿verdad?, de este padre que ya anciano está sentado a las puertas. Su marido, cuando habla acerca de la mujer virtuosa, dice ese marido, su marido, ese padre, es conocido en las puertas de la ciudad cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Es decir, es un hombre que va caminando, que se sienta en ese lugar, ¿verdad?, conocido en las puertas de la ciudad. Es decir, es un hombre reconocido, como el pastor Dogman, ¿no? ¿No fue al que se le entregaron las llaves de la ciudad de Valparaíso en representación del Señor Jesús? ¿Acaso el varón no fue un hombre respetado? Bueno, ese es el ejemplo. Cuando un hombre madura y es respetado por su barrio, por su entorno, en su trabajo, cómo es admirado por sus compañeros, porque ha sido referente y ha sido también una ayuda, ¿verdad?, en el lugar donde está, porque ha formado nuevos compañeros de trabajo, porque ha ayudado a lo mejor a aprendices a convertirse en maestros. A alguien usted tuvo, no como esos maestros egoístas que miran al muchacho recién empezando y en vez de ayudarlo, le cortan las alas y le hacen zancadillas para que no aprenda, porque sienten inseguridad que les van a tomar el puesto de trabajo. Usted sea inteligente, mi hermano, porque debe ser un referente en todo aspecto en la sociedad en la que estamos. El retrato bíblico, ¿verdad?, de esta paternidad es en todo momento. El libro de Deuteronomio capítulo 6, que es el Shema, ¿verdad?, Shema de Israel, la palabra del Señor para Israel. El versículo 7 dice justamente, Deuteronomio 6, 7, Séfora, por favor, el padre discipulando a sus hijos, y dice, y las repetirás, estas palabras que el Señor le ha dado a Israel, el Shema, que es la palabra del Señor, las repetirá a sus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. ¿Dónde más? Andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Por tanto, el padre discipula a su hijo en la casa, fuera de la casa, por la mañana e incluida hasta la noche. Su aula de trabajo y de enseñanza es tan amplia como el mundo entero, ¿verdad? Podemos imaginar instruyendo a su hijo, a este padre, al pasar cerca de la casa de la mujer inmoral, Proverbios 5:8, que le dice el proverbista a su hijo, cuando pases por allí con la prostituta, no, aléjate de ella, no te conviene, dice, aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. Está hablando de la mujer que practica la prostitución, es decir, está advirtiendo el padre a su hijo que no consienta en entrar a esos lugares, que sea un hombre de verdad. Ser un hombre de verdad no es tener intimidad física, ¿verdad? No es tener intimidad sexual. Un hombre de verdad se respeta a sí mismo y además también respeta a quienes tiene a su lado. Un hombre de verdad se respeta a sí mismo y respeta también al Señor que lo llamó, porque es un hombre piadoso. Por lo tanto, ¿se acuerda cuando los papás antes decían que se haga hombre? ¿Y qué significaba eso? Que al niño había que mandarlo a una casa de citas. Y era así. Y la sociedad funcionaba. Y al niño lo llevaban a temprana edad para que se hiciera hombre. Hacerse hombre y mostrar la sabiduría de un verdadero hombre no es enseñar a un hombre a tener simplemente intimidad sexual. Ser un hombre es ser alguien responsable de sí mismo y de sus decisiones, de modo que sus responsabilidades sean cumplidas a tiempo. Amados hermanos, la sociedad nos muestra un modelo, pero la palabra aquí justamente dice, el propio proverbista advirtiéndole a su hijo, no pases por la casa de la mujer prostituta, porque no te va a ir bien. También el proverbista le hace observar a su hijo un hormiguero, Proverbios 6:6, que dice Proverbios 6:6, mire de dónde saca la enseñanza. Ve a la hormiga
oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Es una advertencia al hijo flojo. O sea, hermanos, ¿sabía usted que no va a producir otra cosa en su hijo si no tiene un buen referente? Un hijo va a salir trabajólico si su padre lo es, pero también va a salir flojo si el padre es flojo, porque es el modelo que está observando. Por lo tanto, el niño no es culpable del modelo, sino el responsable de ese modelo es el adulto que está formando y enseñando. Por eso que cada paso que da usted, mi hermano, está siendo observado por un niño inocente que quiere aprender a caminar en la vida. Y lo que tiene por delante es un gran hombre que ama al Señor y que es piadoso. Amén. Para ir finalizando ya, las enseñanzas abarcan asuntos tanto espirituales como prácticos. Amén. Pero también eternos y cotidianos. A lo largo de estos 22 ocasiones en que aparece la expresión hijo mío, en Proverbios aparece esta frase, hijo mío, 22 veces. Este padre habla al entendimiento de su hijo, al corazón de su hijo, a las manos de su hijo, a los pies de su hijo, a los ojos de su hijo, al alma y a la boca de su hijo. Conoce tanto sus fortalezas como sus debilidades. Pasa suficiente tiempo con él para poder decir, tus ojos miren mis caminos. Proverbios 23, 26. ¿Qué padre puede decir hijo? ¿Qué padre se siente ya sabio y maduro para decirle hijo? Observa cómo hago esto. ¿Le ha enseñado electricidad, hermano José, a su hijo? ¿Aprendiste algo? ¿Sí? Buen maestro, más o menos. Buen maestro. ¿Lo está diciendo él? Está, está bueno. ¿Quién más ha enseñado algún oficio a su hijo? El Lucas aprendió a usar el trompo con su tío, pero tenía cerca de 12 años cuando comenzamos a hacer un segundo piso en nuestra casa, y el Lucas siempre fue fortachón, así como usted lo ve, pues. Y él subía las vigas de 10, si no me equivoco, 10 por 2, larguísimas las vigas, y las colocaba ahí junto con la Ninosca y mi esposa, ya niño. ¿Por qué? Porque los hijos ven, ¿verdad? Y quieren también apoyar, colaborar. Entonces, las niñas, los niños están en igualdad de condiciones para aprender, ¿verdad? Porque después, cuando se casan, tienen necesidades y ellos tienen que resolver sus propios problemas, ¿verdad? Ahora YouTube ayuda mucho y uno puede tomar un tutorial, ¿verdad? Y no necesita de que le digan cómo se hace. Pero es diferente que se lo digan en vivo y en directo, hijo, esto se hace así, así. Si le colocas la lengua al cable rojo te va a dar la corriente. No lo testé así, pues, hermano. Pero dice allí el proverbista, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Qué hijo ha negado su corazón al padre? Sino aquel hijo que tiene algo en contra de su padre. Pero ganarse el corazón de tus hijos, el corazón de tu hijo, de tu hija, requiere trabajo. Porque si has perdido tiempo trabajando fuera de casa, y en esto creo que todos los padres estamos al debe, y no me quiero colocar como autorreferencia, pero yo siento que le debo tiempo a mis hijos. Porque muchas veces, como pastor, tenemos que atender muchas necesidades. Pero ellos también son nuestros hermanos, ¿verdad? Y no me pueden ellos solamente ver como su papá, sino también como su pastor. Y debe haber para ellos también tiempo especial como padre y como pastor. Nos esforzamos con mi esposa en no desatenderlos, por supuesto que no, pero siempre uno siente que está en deuda, porque hay tiempo que se va, que se agotó y que ya no vuelve. Amén. Usted todavía está a tiempo, yo estoy todavía a tiempo de acariciar a sus hijos, de responder por ellos, de cuidar de ellos.
Vamos a finalizar aquí. Aunque posee un padre ambiciones que van más allá de su hijo, difícilmente podría concebir su propia felicidad separada del bienestar duradero de su propio hijo. Proverbios 10:1, ¿qué dice, por favor? Proverbios 10:1. Los proverbios de Salomón, el hijo sabio, ¿qué dice? Alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Proverbios 17:25. 17:25. El hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que le dio a luz. Es exactamente igual al versículo anterior. Proverbios 23, 15 y 24 respectivamente. 23:15. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Amén. El hijo no es sabio porque nació sabio. Adquirió sabiduría porque tuvo un padre sabio que le enseñó el camino de la vida. Amén. ¿Concluimos aquí? Es nuestra responsabilidad, papitos, es que los niños crezcan mirándote y admirándote. ¿Sabía usted que ellos no necesitan un superhéroe por papá? Y es mucho mejor que a usted lo vean incluso llorando, que sus hijos se levanten a consolarlo. Honrar al padre, escúcheme bien, honrar al padre no se le honra porque esa persona sea un buen ejemplo. ¿Podría ser un mal padre alguien y deba ser honrado? Sí. Hasta el más mal padre, ¿verdad? Hablando en términos de crianza, aun cuando haya sido tal vez alguien hosco, sin cariño, o sin un afecto natural o sin demostración de afecto, aún ese hombre, para hijos piadosos, merece y debe ser honrado. Ponga atención a estas palabras. El respeto no se merece, el respeto se gana. Pero los hijos, a pesar de haber tenido a lo mejor padres que no fueron un buen referente, tienen la responsabilidad, tenemos la responsabilidad de honrarlos aun cuando no fueron buenos padres. Ese es el mandamiento, y el mandamiento lo da el Señor. Amén. Así que usted piense en estas últimas palabras. Honra a tu padre y a tu madre. No importa cómo sean o cómo hayan sido o cuál sea lo difícil de tu vida, hónralos, porque eso te va a traer a ti bendición y va a alargar tus días sobre esta tierra. Amén. Póngase en pie, vamos a orar. Yo le agradezco su paciencia porque estos días hemos salido un poquito, 15 minutos más tarde, pero agradecemos al Señor estar juntos. No sé si alguien está desesperado por irse, pero creo que no. Pero nuestro compromiso es salir a las 13 horas. Hoy vamos a celebrar a los que tienen sus papitos, ¿verdad? Allí en su casa. Honre a su papá, hágale cariño, hágame cariño. Y podamos disfrutar esta tarde hermosa que el Señor nos ha regalado. Amén. Oremos al Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque si a alguien vamos a celebrar, es a ti primeramente. Tú eres el mejor reflejo de un buen padre. Tanto es así que con un orgullo sano, especial, hablaste de tu Hijo Jesucristo en esa gloriosa manifestación del Monte Santo, como en el bautismo también. Qué gracia increíble, Señor, Jesús tenía delante de tus ojos, para que dijeras:
este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Oh Señor, gracias, porque ese es el mejor ejemplo de un buen padre, que ama y que conoce profundamente a su Hijo. Gracias, Padre, por conocer esta realidad bíblica, Señor, que también nos hace mucho sentido. Ayúdanos, Señor, a observar a nuestros hijos en su caminar, a guiarlos, a cuidar de ellos. Señor, en todo sentido, sentimentalmente, espiritualmente, físicamente. Gracias te damos, Señor, por de alguna manera influir en sus corazones, para ayudarlos, Señor, a conocerte a ti, para guiarnos en el camino de la fe y para hacerles saber, Señor, que también en ti, como Padre, nos hemos refugiado y tú has sido el mejor refugio para nosotros. Te damos gracias porque en los momentos difíciles hemos visto tu mano poderosa a nuestro favor, porque en los días de llanto y dificultad hemos visto tu fortaleza y respuesta. Porque en los días, Señor, en los que hemos necesitado, Señor, que alguien nos escuche, tú eres el principal que nos escucha, Señor, sin necesidad de hablar con nadie más. A través de una oración vamos a ti. Y tú, Padre, nos has escuchado y atendido nuestro clamor. Tu palabra dice, Señor, que tu oído está atento al clamor de tus hijos. Y te damos gracias, Señor, por estar allí siempre, las 24 horas, Señor, de todos los días del mes y el año. Nos permite siempre, Señor, estar conectados a través de la oración contigo. Padre, ayúdanos a ser buenos referentes para nuestros hijos, a criarlos en la fe y a hacerles conocer el camino del Evangelio, para que cuando ellos crezcan también tomen su decisión de querer seguirte, pero por voluntad propia, Señor, y ellos decidan, Señor, caminar junto a ti como lo hemos hecho nosotros. Te damos gracias, Señor, por cada familia aquí representada, y oramos para que tu bendición descienda sobre los hermanos adultos como también sobre los pequeños. Que toda familia representada y aún los hermanos ausentes sean bendecidos, Señor, con tu gracia bendita. Nos acompañe, Señor, la presencia gloriosa de tu Espíritu Santo, que está en nuestro corazón, infundiéndonos aliento y fuerza para caminar en este mundo de debilidades. Señor, ayúdanos a poder ir más allá, Señor, de lo que tú esperas, Señor, y de lo que te has propuesto con nosotros, de modo que podamos hacer tu voluntad en todo momento y podamos dirigir nuestra vida, Señor, a obedecer tu palabra. Que hoy, que es el día especial de los padres, también cada uno de nosotros pueda recibir, Señor, el cariño de su familia, de sus hijos, Señor, de sus familias más cercanas. Que tu gracia acompañe a los que están solitos y que puedas también traer sobre ellos de tu consuelo. Agradecemos tu bendición, Padre amado, en los méritos gloriosos de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Señor le bendiga, amados hermanos. Gracias por venir hoy a la casa del Señor.